Bien, jóvenes, continuamos con la segunda parte y ahora vamos a tomar como referencia un aporte de un escritor y poeta británico que nació en Bombay, en la India, pero que en realidad pues fue de orígenes y también de formación británica, que fue Joseph Rudyard Kipling. Joseph Rudyard Kipling va a ser el autor de diversos libros. Uno de ellos se llamó El libro de la selva. Este libro de la selva va a ser creado o va a ser publicado en el año 1894. Y este libro básicamente lo que buscaba era demostrar que un pequeño niño que había sido dejado por accidente en un viaje, en este caso de una colonia, digamos, europea hacia estos territorios, pues este niño pues había logrado mantenerse vivo gracias a la interacción con los animales o especies que vivían dentro de este espacio. Entonces, pues este libro de la selva, seguramente alguno de ustedes lo habrá podido observar porque se hizo película, ¿no? Se hizo una película animada, pero que en realidad tiene un origen histórico. Y de alguna forma, este libro representa, y es un simbolismo, ¿no? Representa que el niño, quien sería el representante de las colonias europeas, logra adaptarse y logra, digamos, compenetrarse con las poblaciones o con los animales de los territorios conquistados. De esa forma demuestra que el ser humano es una raza superior y que también de alguna forma simboliza que las otras, digamos, poblaciones, las poblaciones aborígenes de los lugares donde las colonias llegaban, pues eran, digamos, personas con poca formación, con poca educación, considerándolos incluso como animales, ¿no? Porque él demuestra de alguna forma que él puede interactuar, o este niño que representa las potencias, puede interactuar con estos grupos animales y puede finalmente demostrarles que puede aprender, que puede adaptarse a ellos y que puede demostrarle, en este caso también, nuevas costumbres o nuevas formas de vida, ¿no? Entonces es una forma de poder representarlo también. Una de las formas del imperialismo fue el colonialismo o las colonias. Por ejemplo, tenemos cuando se formó una colonia. Se formó una colonia básicamente cuando llega el imperialista o el imperio llega a un territorio y no hay una organización política bien definida. Entonces, básicamente lo que ocurre es que en ese entonces, como hay una, digamos, falta de organización, la colonia impone su organización, trae a sus propias autoridades, ¿no? Y las, digamos, designa para organizar ciertos espacios. ¿Dónde se va a aplicar eso? Principalmente se va a aplicar en territorios como el África. Luego tenemos los protectorados. En el caso de los protectorados, se va a dar donde habían lugares, por ejemplo, que ya existía una organización política antes de que la colonia llegara. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues cuando llegó la colonia dominante, estas organizaciones políticas no ofrecieron resistencia, sino lo que hicieron fue básicamente obedecer, ¿no? Obedecieron a las indicaciones que se dio por parte de la colonia dominante, y lo que hicieron fue la colonia dominante ver que al no existir pues hostilidad, entonces lo que hizo fue, digamos, adherirlo simplemente, o sea, que esa organización ahora formase parte de la Organización Colonial Superior. ¿Dónde se dio esto? Principalmente en la India. Tenemos después las concesiones. Las concesiones básicamente ocurrieron en territorios conquistados que tenían una gran extensión continental. ¿Cómo se manifestó? La ciudad metrópoli buscó poblar aquellas regiones estratégicas por su posesión de recursos. ¿Dónde se dio esto principalmente? Se dio en Asia, para ser más específicos, en China, ¿no? Es decir, por lo extenso del territorio chino, existían regiones donde no había población. Entonces, estas regiones, a pesar de que no tenían población, tenían abundantes recursos. Por lo tanto, eran bien vistos por parte de las colonias para poder conquistar estos espacios o territorios. Entonces, por ese motivo que lo que hicieron fue poblar los espacios, digamos, despoblados y aprovecharse de los recursos. Muy bien. Luego tenemos el autogobierno. ¿Cuándo se da el autogobierno? Cuando
las colonias europeas llegaron a ciertos territorios donde sus formas de gobierno y sus formas de alguna manera, de dominación política eran muy parecidas a las formas de gobierno del imperio. Entonces, pues en este caso, las colonias imperialistas o los imperialistas no vieron ningún tipo de, digamos, diferencia o anomalía o cambio drástico en estas formas de organización. Por lo tanto, lo que hicieron fue brindarles básicamente autonomía, es decir, dejar que continúen su forma de gobierno, pero eso sí, pues siempre generando tributos, ¿no? Para la colonia dominante, pero no implicaba el imponerle, por ejemplo, algunas autoridades, ¿no? ¿Dónde sucedió esto? Principalmente en Canadá, prácticamente Inglaterra y Francia, Nueva Zelanda, Inglaterra, igual que Australia y el Cabo en Sudáfrica, ¿no? Muy bien. Eh, Cuando ocurre todo este proceso de crecimiento propiamente de el imperialismo, pues debido a que existían diversos puntos de vista o criterios para poder dividir a los territorios, entonces las potencias europeas que estuvieron involucradas con este proceso de división o, si quieres llamarlo, repartición del territorio o de los nuevos territorios a colonizar, decidieron utilizar una reunión o una convención llamada la Conferencia de Berlín, convocada obviamente por el gobierno alemán, quien les pide a los representantes de estos imperios reunirse en la ciudad para llegar a puntos en común de lo que significaría la repartición de los nuevos territorios. Entonces, pues a esta conferencia existe o asisten pues los países que estamos mencionando, ¿no? Obviamente tenemos por un lado a Berlín o a Alemania, que sería el país anfitrión, luego Austria, el gobierno austro-húngaro, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, que fue la sorpresa, porque de alguna forma no formaba parte del entorno europeo, pero tenía pues un importante desarrollo comercial que vio en esta conferencia una posibilidad para poder manifestar justamente su crecimiento, ¿no? Luego seguía Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Portugal, Suecia, Noruega y Turquía. Estos fueron los países que formaron parte de la conferencia de Berlín, que se llevó a cabo entre finales de 1984 e finales de 1884 e inicios de 1885. Luego de algunos meses justamente de duración de esta conferencia, pues se llegan a algunos acuerdos, ¿no? Se llega al acuerdo de la libertad de comercio. Es decir, que se iba a respetar los espacios, por ejemplo, que iban a dividirse entre los territorios, es decir, cada país europeo iba a tener su propio espacio africano, pero que también se invitaba a los países dominantes a poder entablar relaciones comerciales, es decir, a tener una interacción propiamente para poder comprar y vender productos, no solamente entre ellos, sino también hacia otros espacios. Se estableció también la neutralidad en ciertos territorios, básicamente en la cuenca del río Congo. ¿Por qué? Porque en la cuenca del río Congo, recordemos que el río Congo es el río más caudaloso de África. Entonces, debido al caudal y debido al impacto comercial que este podía llegar a tener por el desarrollo agrícola, por el desarrollo ganadero, por el desarrollo industrial, por la materia prima que podría ofrecer, entonces se decidió que el territorio que se encuentra en la cuenca del Congo sea un territorio no necesariamente dominado por una potencia, sino sea un espacio de libertad para que todos los demás estados imperialistas puedan de alguna forma establecer relaciones comerciales y extraer productos siempre y cuando pues no afecten los intereses de los otros. La trata de esclavos, básicamente lo que se estableció es que cada territorio que estaba compuesto por diversas poblaciones, estas poblaciones formaban parte ahora de los bienes, por llamarlo de alguna forma, de los países imperialistas. Es decir, que la población aborigen o natural iba a ser esclava de la colonia dominante. Entonces, esto definitivamente generó diversos impactos, sobre todo por la explotación de los esclavos, que fue, digamos, una de las características más saltantes dentro de este proceso.
¿no? Bueno, las jornadas laborales, sabemos de la explotación, del abuso que existió contra estas personas, lamentablemente, no solo con las mujeres y los varones, sino también con los niños y también con los ancianos. Entonces, esto también fue uno de los principales acuerdos, ¿no? Bueno, utilizar a la población para sus propios fines o para los fines que consideren convenientes, básicamente económicos, obviamente. Se estableció un tratado de navegación fluvial, es decir, como los ríos eran los principales medios para poder llegar hacia las distintas regiones, es para mencionar, por ejemplo, que existen básicamente diversas manifestaciones o diversas formas de poder, digamos, acceder al territorio africano, pero los territorios africanos eran territorios netamente desérticos, entonces los ríos eran los principales espacios para poder llegar a diversas regiones, porque las zonas territoriales desérticas ofrecían muchos obstáculos a las poblaciones, sobre todo por las temperaturas extremas y por la falta de recursos como el agua para poder resistir los, digamos, episodios o travesías hacia distintas regiones, ¿no? Entonces, por ese motivo que se estableció el convenio de navegación fluvial, donde los estados potencia podían utilizar libremente el caudal de los ríos para poder desplazarse hacia otras regiones, ¿no? Y obviamente poder llegar con mayor rapidez hacia otros espacios, así como también transportar sus productos. Y también se llegó a un acuerdo muy importante que fue lo siguiente, ¿no? Solo será colonia de un Estado europeo aquel territorio donde se evidencie la presencia de este Estado europeo. Es decir, que no se iba a tomar en cuenta el decir que un país europeo era dueño de algo, sino que tenía que demostrar que lo poseía. ¿Y cómo lo poseía? Viviendo en ese lugar, ¿no? Por eso que se incrementaron los movimientos colonizadores, llegaron hacia este territorio y tuvieron que hacer presencia, o sea, tuvieron que estar presentes en estos espacios. Por lo tanto, pues se dio con mucha mayor fuerza el proceso de colonización. ¿Sí? ¿Cómo quedaría pues el continente africano después de esta conferencia de Berlín? Bueno, ahí nosotros observaremos cuáles fueron las principales formas de división territorial. Destacan dos colores principalmente, como ustedes podrán observar. Destaca el color azul y el color rojo en cuanto a su extensión. Y es que el color azul y el color rojo, pues son parte de la representación del Estado francés y el Estado británico, ¿no? El Reino Británico. Entonces, Francia y el Reino Unido serán las colonias europeas que van a tener mayores beneficios en la distribución de los territorios africanos. Luego tendríamos en un siguiente rubro Alemania. Luego tendríamos pues a los territorios de España, de Portugal, y bueno, finalmente tendríamos a territorios que vendrían a estar bajo la dominación belga, por ejemplo, la parte central de África, y también la presencia de territorio italiano hacia el norte, bueno, se entendería en el caso de Libia, porque Libia pues forma parte del límite con el mar Mediterráneo. Frente al mar Mediterráneo, pues, o en el mar Mediterráneo, frente a las costas de Libia, está pues la isla de Sicilia, está la península itálica. Entonces, por ese motivo que Italia encontró al territorio libio como un espacio pues importante para poder, digamos, poner de manifiesto su colonización. Esa sería una de las características. Pero Francia y Reino Unido van a ser los territorios más beneficiados con la división de estos espacios. ¿Cuáles fueron las consecuencias del imperialismo? Bueno, las consecuencias del imperialismo fueron diversas, ¿no? Entre ellas podríamos mencionar, por ejemplo, las consecuencias demográficas. ¿Por qué? Como van a tener que poblar nuevos territorios, van a tener que, digamos, incrementar la población. Por lo tanto, no solo la incrementaron los propios colonos que fueron del país originario hacia la colonia, sino también que los niños que nacían dentro del territorio, que eran hijos de los esclavos, eran también parte de su población. ¿Qué más? Tenemos la población económica, ¿no? O la consecuencia económica. Tendríamos, por ejemplo, que habría ahora una mayor extracción de recursos que iban a ser aprovechados por las colonias o las potencias.
Consecuencias de tipo sociales. Aparecen nuevas burguesías porque en los nuevos territorios van a aparecer, por ejemplo, empresarios o comerciantes que van a brindar la facilidad de extraer los recursos. Entonces, ellos van a formar parte de una nueva clase social. Las consecuencias políticas es que pues, se desarrolló una dependencia política muy marcada, es decir, los territorios conquistados dependían mucho de las colonias a las cuales se encontraban sometidos. Ya no gozaban de autonomía, entonces todas las decisiones tenían que ser tomadas por la autoridad local, pero que era impuesta pues, por el Estado imperialista. Las consecuencias culturales es que producto de la interacción de las nuevas poblaciones o las poblaciones provenientes del país imperial hacia el nuevo territorio, la imposición y obligación a, digamos, a comer ciertos productos, a hablar cierto idioma, a tener ciertas creencias, va a generar pues que las manifestaciones culturales locales empiecen a disminuir en cuanto a su manifestación para dar paso ahora a la manifestación de nuevas manifestaciones culturales, ¿no? En todo caso a creencias culturales. A nivel geográfico también el mapa de África cambia drásticamente porque esto significaría, por ejemplo, una de las características muy importantes que es la distribución de los territorios, ¿no? Y a nivel ecológico, lamentablemente también ocurre un cambio drástico. ¿Por qué? Porque en el afán de extraer los recursos naturales, pues lamentablemente se va a llegar a la depredación de las especies, básicamente animales y también vegetales. Bien, vamos a dar paso ahora a la resolución de las preguntas. Y tenemos la primera pregunta que dice, ¿no es una consecuencia del imperialismo? Como hablamos del imperialismo, la respuesta sería la letra E, el socialismo utópico. Bien, dos, se crearon en las zonas donde existía la administración organizada indígena que se colocaba bajo la tutela de la metrópoli. En las colonias no había organización. En el autogobierno se le dejó que siguieran de forma, digamos, normal. Los protectorados, sí, ahí sí se manifestó este tipo de organización, ¿no? Simplemente pasaron bajo la tutela de la población dominante o de la población imperial. La potencia imperialista del siglo XIX fue básicamente y principalmente el Imperio Británico, Inglaterra, ¿no? Por el desarrollo industrial. Cuatro, ¿no? El continente repartido por las potencias europeas en el siglo XIX tras el Congreso de Berlín fue ahí, como ya hemos mencionado, claramente la respuesta es África. Cinco, no es una colonia inglesa durante el siglo XIX. Bueno, en este caso, particularmente, la respuesta será Camerún, porque Camerún será una colonia francesa. Seis, no es una colonia británica. Bueno, no es una colonia británica, aquí es principalmente Marruecos, porque Marruecos sí va a ser parte de una dominación francesa. Aunque es importante mencionar que las manifestaciones, por ejemplo, de la cultura flamenca en Marruecos, pues son muy marcadas, ¿no? Tanto hacia Francia como hacia otros países. Siete, incidente sufrido entre Francia e Inglaterra a fines del siglo XIX. Este fue el llamado incidente de Fashoda, ¿no? Fashoda, que básicamente consistiría en el encuentro entre dos grupos o expediciones, tanto francesas como inglesas, y pese a que la colonia francesa pues había llegado primero a este espacio, lamentablemente no llega a, digamos, a tener una buena respuesta por parte de Francia que llega posterior y producto de este desencuentro que llega casi a un enfrentamiento militar, pues finalmente se logró, digamos, establecer el real dominio posesión, ¿no? Por espacio y por tiempo que fuera Inglaterra, y Inglaterra se quedaría con este territorio, o sea que finalmente sería, digamos, victoria de Inglaterra, ¿no? Entre comillas. Tenemos el incidente de Fashoda. 8. Empresario inglés que expandió las posesiones de Gran Bretaña en el sur de África. Aquí básicamente tenemos la presencia de Cecil Rhodes, ¿no? Que va a ser un empresario británico que va a estar muy presente en las negociaciones y en la conferencia de Berlín y después también en las formaciones de espacios, por ejemplo, de producción o de materia prima, y va a tener una fuerte influencia entonces en el continente africano. 9. Aventurero
y explorador inglés que fundó Singapur en el lejano oriente? Bueno, aquí la respuesta será Silk Reefs, que va a tener obviamente pues una presencia importante, pero en el continente asiático, ¿sí? Por último tenemos misionero británico que exploró el África ecuatorial. Aquí estaríamos hablando del personaje denominado Livingstone, que tiene una fuerte influencia en la zona central del continente africano y que obviamente pues va a ser porque el reino británico va a tener una presencia importante en este espacio. Muy bien, chicos. Ha sido todo por esta sesión. Les agradezco a todos ustedes su participación y estamos viéndonos en una siguiente oportunidad. Un fuerte abrazo.